Bueno, ya comencé. Sí. Bueno, buenas tardes. Venimos a presentar en nuestra clase de diseño experimental el tema que nos tocó a mi compañero Giancarlo Contreras y a mí, Itan Aponte, el diseño factorial de A por B. Pásale por aquí. Bueno, ¿qué tenemos en la introducción de qué es un diseño de A por B? En esta diapositiva presentamos la tabla ANOVA del diseño factorial. Aquí se resumen las fuentes de variaciones de los grados de libertad y las medidas que nos permiten evaluar si los factores tienen efectos significativos sobre las variables de respuesta. ¿Qué nos dice pues, la introducción que nosotros tenemos aquí? Pues un diseño factorial es un tipo de diseño experimental donde se estudian dos factores al mismo tiempo. Cada factor tiene dos o más niveles y se combinan entre sí para observar cómo afectan la variable de respuesta, lo que sería el factor A y el factor B. Por ejemplo, el factor A, como tenemos ahí, puede ser el tipo de fertilizantes y el factor B puede ser las cantidades de agua. Ya. El diseño de A por, ¿qué se analiza en el diseño de A por B? Pues la interpretación entre los dos factores de A y B es la clave en un diseño factorial. Aquí verificamos si el efecto combinado entre ambos factores produce un cambio significativo entre la variable de estudio y si el F de la interacción es mayor al F crítico, entonces existe una interacción significativa. Lo que podemos ver aquí es que el efecto que puede ser el efecto del factor A, el efecto principal del factor B y la interacción entre A y B, que sería lo más importante. Siguiente diapositiva. Cambia la diapositiva. Ya la cambié. Me sale en la misma. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Me sale en la misma. Bueno, la abro aquí. No, pues yo la cambié ya. ¿Qué te Nada, parece? nada, me sale la misma. Te voy a compartir, ¿no? Pues. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ah, Ahora hablaremos sobre la estructura del diseño. Lo que nos quiere decir es que en este caso, si el factor A tiene A niveles y el factor B tiene B niveles, el diseño sería A por B. Ya. El total de tratamientos depende a las combinaciones entre A y B. Por ejemplo, el factor A teniendo dos niveles, lo que sería A1 y A2, y el factor B teniendo tres niveles distintos, B1, B2 y B3, las cantidades. Entonces, el diseño sería 2 por 3 o 2 a la 3, que sería un total de 6 tratamientos. Si se usan replicaciones, el total de observaciones será A por B por R. Vamos a hablar sobre unos conceptos básicos que mantiene este diseño de A por B y explicar cada concepto en específico. Sería, por ejemplo, el factor, la variable que estudia en el experimento, el nivel, los valores que toma cada factor. El diseño de A por B, que sería el experimento donde se estudian los dos factores al mismo tiempo, combinando todos sus niveles. El tratamiento, cada combinación de niveles entre A y B, la réplica, que serían las repeticiones de cada tratamiento para obtener una mayor precisión, el efecto principal, que sería la influencia de un factor por separado sobre la variable de respuesta. La interacción de A por B, que indica el efecto de un factor.
de un diseño factorial donde se verifica lo combinado entre ambos factores que produce un cambio. Tenemos la fórmula del modelo matemático donde explicamos en la observación el nivel de I, que sería el factor A, el nivel de J, que sería el del factor B, y la réplica, que sería la K. Tenemos la media general, que es una variable de respuesta. Tenemos el efecto del nivel I del factor A. Tenemos el efecto del nivel J del factor B y tenemos el efecto de la interacción entre el nivel de I de A y el nivel de J de B y el error aleatorio. Aquí manejamos la tabla NOVA con las distintas fórmulas que se hallan en este diseño de A por B, las cuales serían las SC medio, los grados de libertad y los cuadrados medios. En conclusión con esto, finalmente al comparar todos los valores calculados de la F con el F crítico, se va a determinar qué factores y qué interacciones son estadísticamente significativos, lo cual esto nos va a ayudar a identificar cuáles condiciones realmente afectan el comportamiento del sistema en este diseño. El compañero nos mostrará un ejercicio como ejemplo. Bueno, buenas tardes. Comenzamos con un ejercicio propuesto. En este caso se investiga el efecto de la temperatura, pues en este caso el factor A, que consta de tres variables en cuanto al factor el A1, A2 y A3, que son tres temperaturas distintas en cuanto a 50 grados, 60 y 70. De la concentración del catalizador, que es el segundo factor B, que también consta de 2 en cuanto al 1% y 2% de este mismo sobre el rendimiento de un proceso. En este caso se va a realizar un diseño de factorial completo, en este caso 3×2, ya que el factor A consta de 3 y el factor B de 2 variables, con 2 réplicas por combinación para un total de 12. Aquí como puedes ver tenemos la tabla con los diferentes valores, tanto para el factor A y factor B, como puedes ver cuanto a la temperatura y el factor B que es el catalizador, tanto para 1 y 2%, y las diferentes réplicas para cada uno de los factores. Posterior, vamos a lo que es a realizar cada una de las medias. En este caso tenemos la media general, que es 186 entre 12, porque 12 es el valor total de repeticiones que tenemos ahí. Y 186, como recordemos, que anteriormente lo que se hace es sumar cada uno de estos valores y nos da 186 entre 12, 15.5 en cuanto a la media general. Posterior a esto, lo que hacemos es calcular las medias por factor. En este caso comenzamos con las medias del factor A, que en cuanto es la temperatura, para diferentes valores. Aquí como puede ver, en cuanto al factor A, tiene a sub 1, que cuenta de 4 variables, tanto 20, 21, 18 y 19, en cuanto a las filas. También para a sub 2, a sub 3. Así vamos a hacer lo mismo para el factor B, que es B sub 1 y B sub 2. Pero esto ya en el caso de las columnas, como puedes ver, aquí constan son de 6 variables. Entonces, por ende, en cuanto al factor A, se va a dividir entre el número total de muestras que tiene ahí, que es 4, para un valor de A sub 1 de 19.5, 15.5, 11.5, en cuanto a las medidas de cada uno del factor A. Para medir el factor B, como ya dije anteriormente, que constan es de 6, se suma cada uno y se divide entre 6, que es el número total, para un valor de 16.5 para B sub 1 y 14.5 para B sub 2. Aquí, posterior, tenemos lo que es las medias por combinación, que lo que hacemos es en cuanto a la relación que hay entre factor A y el factor B, para cada uno de ellos, en cuanto a su 1 contra B sub 1, a su 1 contra B sub 2, y así posterior hasta llegar hasta a su 3 contra B sub 2.
Aquí también nos devolvemos para que vean en cuanto a cómo se analiza cada una de ellas. Hacemos el ejemplo para su 1 y B sub 1, que contamos de 20 y 21. Lo que hacemos es sumar estos valores y los dividimos entre 2. Da un valor de 40, 20 más 21, 41, entre 2 da 20,5. Por ende, aquí para el primer de A1 y B1 tenemos el siguiente valor de 20,5. Hacemos el mismo procedimiento para cada una de las siguientes iteraciones. Nos da un valor de 18,5, 16,5, 14,5, 12,5 y 10,5. Posterior a esto, lo que hacemos es hacer la suma de cuadrados. Cabe recalcar que cada una de estos valores que estamos calculando, la estamos resolviendo con las fórmulas que nuestro compañero ya suministró anteriormente en la parte teórica. Aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo práctico para corroborar lo que explicó mi compañero. Eh, Dejamos nuestra medida general aquí simplificada, ya que vamos a utilizarla para la suma de cuadrados para cada uno de los factores, tanto para la suma total también. Para la suma de cuadrados de factor A, primero lo que tenemos que calcular en cuanto al valor que se va a multiplicar, que es mediante esta fórmula, que es B por R. ¿B quién es? B es el número de, de factor B. En este caso tenemos un sistema 3 por 2, o sea que factor B es de 2. Por eso tenemos un 2 y la R es el número de réplicas, que como ya expliqué anteriormente, tenemos un número de 2 en cuanto a la réplica, por eso tenemos un valor de 4. Aquí lo que hacemos es la media, que ya calculamos anteriormente para acá nos de a su 1, a su 2 y a su 3, pues tenemos y su 1, y su 2 y su 3, que son las que ya calculamos anteriormente, menos la media general, que por eso la dejé acá arriba para que pudiéramos utilizarla mediante la fórmula. Y hacemos la resta, este resultado lo vamos a elevar al cuadrado y nos da el siguiente valor. En cuanto al valor de A sub 2, toma el mismo valor de la media general, por ende nos da un valor de 0. Esto es lo que hacemos, estos valores, en cuanto a la resta, lo que hacemos es sumarlo y multiplicarlo por el número que calculamos anteriormente, que es por 4. Esto nos da un valor de 128. Hacemos el mismo procedimiento para la suma de cuadrados de factor B. Lo único que cambia es en cuanto a la fórmula que ya anteriormente que vamos a multiplicar a nuestra suma de cuadrados. En este caso, como pueden ver, siempre estamos utilizando el valor contrario al que estamos calculando. ¿Qué quiere decir? Como en este caso tenemos el factor B, vamos a multiplicar el número de réplicas por el valor que agarró en cuanto al factor A. Como puedes ver, el factor A tiene tres valores, porque es un sistema 3 por 2, vuelvo y repito. Entonces sería un 3 por el número de réplica que es 2, nos daría 6. Por ende, en cuanto a la suma de cuadrados, que ya calculamos anteriormente también, para el B sub 1 y B sub 2, lo restamos con la media general y nos da los siguientes valores. Esto es lo que hacemos es sumarla y multiplicarlo por el valor que calculamos anteriormente, que es 6. Por eso 6 por 2 nos da un valor de 2. En cuanto a la suma de cuadrados total, eh, es también un poco sencillo. Aquí me voy a devolver un poco para explicar un poco, para que no se vaya a enredar. Lo que hacemos es la sumatoria de cada una de las iteraciones que comparte A contra su B. ¿Qué quiere decir esto? Nos devolvemos y en la tabla hacemos el ejemplo con un 1. Tenemos el A sub 1 y el sub B1. En cuanto a la iteración, tenemos 20 y 21. Esto lo que hacemos, calculamos la media de esta misma, nos da un valor de 20,5. Este 20,5 no es más que la diferencia en cuanto a que está más 0,5 hacia arriba y hacia abajo. Por eso tenemos ese 20,5. No, disculpe, me confundí. Aquí lo que hacemos en la suma de cuadrados es el valor que calculamos anteriormente, lo restamos con la media general. Entonces tenemos la media general de 15,5, como tenemos en la fórmula, es 20,5 menos la general, que es 15,5. Entonces por eso nos da el valor de 20,25 y así hacemos lo mismo para cada uno de los valores. Entonces, este no es un valor de la suma total de cuadrados de 143. Pasamos para la suma de cuadrados y grados de libertad. Aquí sí vamos a aplicar lo que estaba aplicando anteriormente, que es la suma de cuadrados del error.
que me había confundido. Este lo aplicamos para cada celda. Aquí sí vamos a aplicar lo que estaba haciendo anteriormente. Para cada, como tenemos en la primera celda de la iteración de A1 contra B1, tenemos un total de desviación en cuanto a menos 0.5 hacia abajo y más 0.5 hacia arriba. Este es un valor de 0.5 en total. En este caso, pues nuestra tabla, como debe ver también, tenemos los valores consecutivos. Como puede ver, tenemos de 20 hasta 21, 18, 19. Lo tomamos por, por, por tomarlas y cabe que para suma de cuadrados del error, esta se va a repetir. Entonces, como tenemos 6 celdas en total, porque es un sistema de 3 por 2, cada una de las celdas va a tener en la misma iteración que ya dije anteriormente, o sea, de 0.5 para cada uno. Por ende, este se puede multiplicar automáticamente por 6. Si este tomara valores diferentes, lo que se hacía era solamente sumar cada una de estos y nos da el valor del error. Los invito de pronto para los que están viendo el video, pues pueden resolverlo de diferentes formas, con demás valores, intercambiándolos para que vea que también pasa de la igual manera. En cuanto a la suma de cuadrados de la iteración, nos da un valor de 0. Aquí también, en este caso, también nos da un valor de 0 porque se tomaron valores iterativos. O sea, que no hay ninguna iteración, no hay un cambio en cada uno de los factores. Por ende, nos da un valor de 0. En cuanto a los grados de libertad, pues tenemos la fórmula que para cuanto es el grado de libertad de factor A es A menos 1, en cuanto al valor de A, que tenemos que es de 3 menos 1, un valor de 2, hacemos lo mismo para el grado de libertad de factor B, que es menos 1. En cuanto al grado de libertad de A por B, es A menos 1 por B menos 1, esto nos da un valor de 2. En cuanto al error, es la multiplicación de A por B, pero este ya toma valores de 3 por 2 y el número de réplicas que es 2 menos 1 da un valor de 1 para un total de GL del error de 6. Para el número total solamente restar el número total que es 12 menos 1 nos da un valor de 11. Para ya estar combinando con el ejemplo, calculamos lo que son los cuadrados medios. Esta se aplica de la siguiente fórmula para M sub A sobre los valores de los que ya calculamos anteriormente. En cuanto a la suma de cuadrado para tanto A sub A, para A sub B, con eso mismo se van a hacer calcular los cuadrados medios y dependiendo del grado del error. Grado de libertad, disculpe. Entonces, para los cuadrados que calculamos anteriormente, queda 128 contra el grado de libertad de factor A, que es 2, da un valor de 64. Hacemos lo mismo para el factor B, contra el grado de libertad de factor B, que es 1, un valor de 12. Lo mismo también para en cuanto a la iteración de A por B. En este caso, pues como ya dije anteriormente, este nos dio un valor de 0, ya que estos no cambian iterativamente, sino que tienen el mismo comportamiento, por ende da un valor de 0. Y para el del error, acuérdense que anteriormente nos dio un valor de 3 y el grado de libertad del error nos dio de 6. Esto nos toma un valor de 0.5. En cuanto al estadístico con valor de f, pues se calcula ya teniendo en cuenta los cuadrados medios sobre los grados, grado del error del MCE, o sea, de 0.5. Estos se dividen automáticamente y nos da los siguientes valores en cuanto a los valores de f, tanto para factor A, factor B y A sub B. Aquí como parte final tenemos lo que es la tabla de la ANOVA, con toda nuestra información resumida en una tabla para nuestra fuente. Tenemos factor A en cuanto a temperatura, catalizador, en cuanto a la iteración de A por B, el error y el total, en cuanto a la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el valor de F. Eh, por último, tenemos en cuanto a lo que es la interpretación, pues nosotros lo que interpretamos, cada uno de los datos teniendo en cuenta lo que calculamos, es que el rendimiento disminuye al aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir? Como pudimos ver que A1 siempre va a ser mayor que A2 y mayor que A3. También pudimos denotar que el catalizador al 1%, o sea, el B1, genera un mayor rendimiento que el B2, o sea, contra el 2%. También los efectos principales de A y B son significativos porque sus valores F son muy altos. Como lo que ya había dicho anteriormente, la iteración en cuanto a A por B, pues este es de 0, ya que estas no cambian en cada una de las de los que tenemos. En cuanto a la conclusión,
denotamos que para maximizar el rendimiento máximo es factible usar temperaturas bajas y el catalizador al 1%. Eso es todo por nuestra exposición. Muchas gracias.